Buenas tardes, somos Brian Gamboa y Jan Corvo y les vamos a presentar el caso clínico número 23035. En cuanto a la historia, el paciente ingresó a Urras el 7 de abril de 2024. Nombre científico es Leopardus pardinoides, nombre común tigrillo o oncilla. La historia clínica es 23035, es un animal juvenil y macho. En cuanto a la anamnesis, se reporta que el motivo de consulta es una laceración lateral al ojo izquierdo. La procedencia es de Huasca. El animal ha estado en cautiverio un día en un bocal de plástico y tuvo un tiempo de transporte de 8 horas en una camioneta de la CAR. Se reporta que se le administró pollo como única dieta, el animal tuvo un buen consumo. En hallazgos anormales solo se reporta la afección del ojo izquierdo y no hay ningún tratamiento previo. En cuanto al examen físico, se encontraron membranas mucosas rosadas y húmedas, tiempo de llenado capilar de 2 segundos, un estado de alerta, un peso de 1,65 kilogramos, una condición corporal 2,5 de 5, temperamento agresivo nervioso, patrón respiratorio costo-abdominal, una frecuencia respiratoria de 48 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 224 latidos por minuto y una temperatura de 38,6 grados Celsius. Como hallazgos anormales por sistema, se destacan pues, en la condición general una deshidratación calculada al 8%, en tegumento la laceración costrosa lateral al ojo izquierdo, sistema digestivo diarrea fétida, sistema urinario maturia, sistema musculoesquelético crepitación bilateral en articulación coxofemoral. Con base a esto, la lista de problemas, en primer lugar está la deshidratación calculada al 8%, en segundo la maturia, seguido de diarrea fétida, crepitación bilateral en la articulación coxofemoral y la laceración costrosa lateral al ojo izquierdo. El 8 de abril de 2024 se realiza una restricción física y química para realizar un estudio radiográfico y ecográfico y un cuadro hemático con químicas sanguíneas. En cuanto al estudio radiográfico y ecográfico, se encontró fractura de acetábulo derecho, desarticulación coxofemoral derecha y luxación iliosacra izquierda en la parte de radiografía. En cuanto a la ecografía, se encontró un aumento en el sedimento de la vesícula biliar, líquido libre en la ventana suprarrenal, aumento de cognicidad en ambos riñones y líneas B en tórax. Estos últimos tres hallazgos son compatibles con traumatismo. En cuanto al cuadro hemático, se encontró una disminución de la creatinina, que puede deberse a bajo consumo o bajo consumo de proteína, eh, un aumento en la LT y una disminución en la albúmina que se pueden asociar a enfermedad hepática, por lo que se sugiere realizar seguimiento del funcionamiento hepático. Como diagnóstico, debido pues, a la anamnesis tan clara y a los hallazgos de radiografía, se propone politraumatismo por atropellamiento. Este primer día se le da como tratamiento dexametasona 0,1 miligramos kilogramo intravenoso 2 veces al día por 2 días, tramadol 4 miligramos kilogramo intravenoso 2 veces al día por 15 días, quercetol 12,5 miligramos por kilogramo intramuscular 1 vez al día por 2 días, cefalexina 35 miligramos kilogramo vía oral 2 veces al día por 10 días, Ringer lactato a 60 mililitros kilogramo intravenoso 2 veces al día por 15 días, más 3,3 mililitros día de aminolite. El 8 de abril se le agrega hemolitan 1 mililitro kilogramo vía oral 1 vez al día por un mes. Ya en la parte de evolución, el día 10 de abril se le hace nuevamente una restricción física y química para realizar un estudio radiográfico y para realizarlo en coprológico. En el estudio radiográfico se encontraron los mismos hallazgos. En el cuadro hemático y química sanguínea se encontró una anemia leve, se mantiene la disminución de queratinina y albúmina y se encuentra nuevamente bilirrubinas totales aumentadas y seca aumentada. Nuevamente la creatinina, albúmina y bilirrubinas totales se pueden deber a una enfermedad hepática y la seca es compatible con el traumatismo que sufrió el animal. En el coprológico se encontraron huevos compatibles con ancilostomios y toxócara y infección compatible con larvas de Lustrongylus spp. En cuanto a estos parásitos, todos han sido reportados en Leopardus, sin embargo, no se sabe si son comensales o parásitos como tal. Y en el caso de Toxocara en específico, se ha encontrado una prevalencia de anticuerpos de hasta el 69%. Este mismo día se programa una cirugía para el 19 de abril. Como tratamiento, el 11 de abril se está usando pregabalina 3 miligramos kilogramo vía oral 2 veces al día por un mes y debido a los resultados en el coprológico se le agregan
aplica un desparasitante. Este es estopar a 1 mililitro kilogramo vía oral una vez al día por 3 días y luego a los 15 días. Este desparasitante contiene praziquantel 50 miligramos, pamatopirantel 145 miligramos, ivermectina 30 microgramos, febantel 100 miligramos y excipientes. Además, se le agrega fortiflora 1 miligramo kilogramo vía oral una vez al día por 5 días. El 17 de abril de 2024, nuevamente se realiza una restricción física y química para examen clínico de control, cuadro hemático y coprológico de control. En el examen clínico de control se encontró que el animal tenía buen consumo de alimento, ganancia de peso y ganancia de condición corporal. En el cuadro hemático se encontró que el hematocrito ya estaba dentro de los rangos, por lo cual se dice que la anemia ya se resolvió. La seca alcanza a disminuir en comparación a la anterior, sin embargo se mantiene bastante elevada de acuerdo a los rangos. La creatinina se mantiene disminuida, pero la albúmina ya está dentro del rango. Debido a que no se reportan alteraciones en la albúmina ni en bilirrubinas totales, se descarta la parte de daño hepático, además de que en radiografías y ecografías no se había encontrado ningún daño a nivel del hígado. En el coprológico de control se encontró una disminución en la carga parasitaria, por lo que se dice que el tratamiento desparasitario fue correcto. Uno de los planes terapéuticos que se contempló para este paciente fue una cirugía, una amputación de la cabeza y cuello femoral. Para esto entonces el 19 de abril se programa este procedimiento y se hace una restricción física y química con ketamina a 2 miligramos kilogramos intramuscular, midazolam 0,2 miligramos kilogramos intramuscular y desmedectomidina a 3 microgramos por kilogramo intramuscular también para aprovechar pues este procedimiento y ver cómo se encontraba el estado de la cadera. Se tomaron rayos X preoperatorios y también se tomaron muestras de sangre. La cirugía como tal, como les mencioné, se consistía en una amputación de la cabeza y cuello femoral y durante este procedimiento el mantenimiento se hizo empleando propofol a 3 miligramos kilogramos. Pues todo la cirugía transcurrió muy bien, el paciente se mantuvo bastante estable. Entonces, una de las grandes como cosas a tener en cuenta para este tipo de cirugías en estos pacientes es un buen manejo del dolor, que como pues ya lo había mencionado, ya en el paciente venía con eh, pregabalina y adicionalmente se añade meloxicam y las fisioterapias. En este caso lo que queremos es que haya un movimiento muy, muy pronto de la articulación pues para que no se vaya a perder. Entonces, esta fisioterapia, que consistió en el miembro posterior derecho, que fue el afectado, fue flexión-extensión de las articulaciones desde distal a proximal, con masajes de los músculos. La dieta estuvo compuesta pues, por carne rata y ratones, más o menos al 20% del peso corporal. Para el 28 de abril entonces se agrega tramadol y pregabalina en la dieta, pues, porque el paciente es trasladado a un encierro de la zona de Urras. Entonces se incluye el meloxicam a 1 miligramo kilogramo por vía oral una vez al día, 3 veces a la semana por un mes. Se hace también limpieza de la herida quirúrgica con clorexidina, más aplicación de fitobete tópico una vez al día por 15 días. Para el 27 de abril se añade gastricumel a posologia oral una vez al día por un mes y traumel también por vía oral una vez al día por un mes, junto con sil por vía oral una vez al día por un mes. Entonces aquí en estos rayos X estamos viendo estos dos que corresponden a la fecha de la cirugía, el 19 de abril, perdón. Aquí lo que estamos viendo es la fractura del acetábulo y aquí en esta lo que estamos viendo es los rayos X tomados una vez acabó el procedimiento. Lo que vemos aquí es que ya se ha retirado la cabeza del cuello femoral. Entonces ya luego al 9 de mayo de 2024 observamos pues que la consolidación en el lugar donde se retiró la cabeza del cuello femoral es favorable, por lo que se considera que el procedimiento ha sido exitoso también. Esto acompañado de una serie de pruebas y videos que se le hicieron al animal en donde se evaluaba pues, la motilidad, especialmente la articulación afectada en varios como tipos de desplazamientos. Entonces lo que se intentó, esto también pues, le tomó bastante, pues
como pocos días al animal. El animal se recuperó muy bien después de la cirugía. Lo que vemos es que él vuelve a recuperar pues esa habilidad tanto para escalar como para bajar los árboles. Bueno, entonces, pues la rehabilitación física también estuvo acompañada de varios enriquecimientos ambientales que se hicieron tanto como por parte del grupo de estudiantes de primer semestre de la asignatura de bioética, como también esto hizo parte del trabajo pues, de pasantía del área de biología de una estudiante de la Universidad Distrital. Entonces, con este paciente se observó que él, dentro del catálogo de comportamiento que se venció, que él presentaba mucho este pacing y varios como comportamientos estereotipados, aparte que también mantenía muy móvil en su refugio. Entonces los enriquecimientos consistieron en ver cómo se podía disminuir estas conductas estereotipadas y aumentar los comportamientos de exploración y también de caza, ya que es posible, a pesar, pues una de las ventajas es que este animal ya era como independiente, pero lo que se ha visto es que en el cautiverio este comportamiento de caza se puede llegar a perder si no se mantiene estimulando al animal. Entonces aquí lo que vemos es que se aumenta la exploración del animal a partir de estructuras que se emplean a estructuras elevadas, como también vimos en el video anterior, las plataformas que el animal usaba para escalar. Y aquí lo que estamos viendo es un enriquecimiento nutricional. Esto fue después de la cirugía, donde también observamos pues, que el animal emplea la articulación afectada muy bien, que la emplea para moverse, también para saltar, eh, por lo que se considera que el procedimiento ha sido exitoso y que el animal es apto para la liberación. Bueno, ya después de todo el proceso de rehabilitación, se llega al Día de la Liberación. Este fue el 28 de mayo de 2025. Este día se realiza una restricción física del ejemplar para ser entregado a la autoridad ambiental Corpo Guavio, quienes se encargan de transportar al ejemplar y realizan la liberación dura en la Reserva de la Sociedad Civil Páramo Grande, en la vereda La Concepción, municipio de Huasca, Cundinamarca. Bueno, una vez en el lugar, pues se hizo una caminata como de una hora para llegar al punto de la liberación, y que pues se realizará como lo más lejano posible a carreteras y este tipo de cosas. En este caso se hizo cerca a un arroyo, ya que era como el único lugar en que había un espacio grande para que se pudiera grabar al animal. Esto debido a que Corpo Guavio quería hacer una nota al respecto. Y pues bueno, acá se puede ver como el animal sale corriendo bastante rápido. La duración fue como de 2 segundos. Y bueno, ya en cuanto a discusión, primero vamos a empezar con la descripción de la especie. Acá hay que aclarar algo muy importante, y es que el Leopardus pardinoides empezó a considerarse como una especie aparte el año pasado. Antes era considerado Leopardus tigrinus pardinoides, es decir, una especie de Leopardus tigrinus, por lo que todavía pues no hay mucha investigación sobre ellos, no se sabe mucho al respecto. Entonces, básicamente lo que vamos a ver de descripción de la especie es basado en Leopardus tigrinus. Bueno, el Leopardus pardinoides se conoce como oncilla del norte o tigrillo lanudo.
Es del reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Carnívora y familia Felidae. Es un animal mediano, con cabeza y ojos grandes, orejas cortas, patas pequeñas, es nocturno y solitario, y a pesar de ser un animal terrestre, es un muy buen trepador, por lo que también pasa gran parte del tiempo en los árboles, como lo que vimos en los enriquecimientos que se le hicieron. Es un animal en peligro de extinción, está catalogado como vulnerable y en el CITES está en el apéndice 1. Sus presas consisten en mamíferos como roedores y zarigüeyas, invertebrados que son insectos y artrópodos que todavía no están bien definidos, herpetos como anfibios y reptiles que no están bien definidos tampoco, y también se ha reportado que pueden consumir frutas, sin embargo tampoco se sabe bien qué tipo de frutas. Su distribución es en el país, en Colombia nada más, es en Caribe, Chocó, Andes, los valles interandinos y vertientes andinas, la Amazonía, y se cree que también puede estar en Orinoquía y la Guayana. Su distribución en altitud es de los 1500 a los 4500 metros sobre el nivel del mar, y los hábitats en los que se distribuye son páramo, bosque de niebla, bosque deciduo, semiárido y bosque secundario. El ejemplar en específico se liberó en un bosque de niebla. Entonces, sobre la técnica quirúrgica empleada en este caso, hablamos de una amputación de la cabeza y cuello del fémur. Se dice que los felinos toleran mejor el procedimiento por la laxitud de sus caderas. Entonces, el objetivo de esta técnica es crear una pseudoartrosis de tejido fibroso en la articulación coxofemoral, y también está indicado para fracturas de acetábulo como la que presentaba este paciente. Entonces, adicional de eso, también está indicada en luxación coxofemoral crónica y recurrente, en artrosis coxofemoral grave, en fracturas conminutas o complicadas de la cabeza, el cuello o el acetábulo del fémur, en necrosis avascular de la cabeza femoral y en el reemplazo total de la cadera en casos donde es fallido. Esto pues descrito principalmente para animales domésticos, pero pues más adelante vamos a ver algunos ejemplos de que esto también puede ocurrir principalmente en grandes felinos. Entonces, sobre el procedimiento, el paciente debe estar en decúbito lateral con la extremidad afectada hacia arriba. Se hace un abordaje cráneo lateral o ventral y una incisión en la cápsula articular. Se debe luxar la cadera y seccionar el ligamento en la cabeza del fémur también. Se expone entonces la superficie craneal del fémur proximal pues mediante una rotación de 90 grados de la extremidad, y con un osteótomo o una sierra oscilante se corta la unión entre el cuello femoral con la metáfisis femoral, y se debe palpar para detectar irregularidades pues del hueso, y se deben debridar los estofitos también. Luego de eso se cierra y se te deben tomar radiografías postquirúrgicas. La fisioterapia recomendada, entonces, a diferencia de otros cuidados postoperatorios para cirugías ortopédicas, en otro tipo de lesiones, perdón, para esta la actividad restringida y el reposo estricto en jaula están contraindicados, porque eso puede llegar a que se pierda la movilidad de la articulación. Entonces, lo que queremos aquí es iniciar lo más pronto posible la fisioterapia para que esta articulación se pueda pues recuperar. Esta es como el protocolo recomendado de rehabilitación física para pacientes después de una cirugía de amputación de cabeza y cuello del fémur. Entonces aquí vemos como terapias de calor, aquí nos indican pues la frecuencia y nos indican de qué día a qué día durante la recuperación. En este caso recordemos que lo que se hizo fue ejercicios de extensión y flexión de las articulaciones del miembro afectado, desde distal hasta proximal, y masajes de los músculos una vez al día. Pero pues también, por ejemplo, hay otras terapias como el nado, la crioterapia, un poco más como poco como accesibles para la mayoría de animales silvestres, dado a todo el estrés que se puede llegar a presentar al momento de hacer esto. Sin embargo, pues este animal logró recuperarse muy bien. Vemos también que existen complicaciones asociadas a este procedimiento, como el acortamiento de la extremidad, el daño o atrapamiento del nervio ciático, la luxación rotuliana, la atrofia muscular, disminución en el rango del movimiento de la cara, especialmente en extensión, y un dolor continuo, cojera y menor tolerancia al ejercicio.
Esto es algo que hay que tener en cuenta porque hablamos de un animal cuyo objetivo es volverlo a reintegrar pues, a la naturaleza. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en mente para ir evaluando, pues uno, cómo el animal se recupera de la cirugía y dos, si es un candidato apto para liberación. Ya en cuanto a otros ejemplos de afecciones en la cadera, vemos que en grandes felinos se puede presentar la degeneración bilateral de la articulación de la cadera, en este caso en un leopardo de las nieves. Aquí lo que estamos viendo en la primera radiografía es una subluxación femoral derecha y aplanamiento de ambas cabezas femorales con grandes esostosis en el borde cráneo-ventral del acetábulo, y lo que se realizó fue una atroplastía total de cadera bilateral con aumento de los bordes acetabulares dorsales, con un injerto costal corticoesponjoso autógeno, pues del leopardo, y este leopardo logró vivir luego 4 años bien. Otros ejemplos también incluyen cojera en la extremidad posterior derecha, en este caso en un chita, que se diagnosticó con una fractura simple no conminuta del cuello femoral derecho. En este caso se realizó una artroplastia total de la cadera derecha después de haber desarrollado una osteomelitis, pues porque el procedimiento al parecer no fue exitoso la primera vez. Después de esto, entonces vuelve y se luxa esta articulación y por lo tanto se realiza una artroplastia de decisión. Y el último ejemplo es una osteoartritis de la articulación de la cadera, en este caso en un tigre de Amur, en donde observamos cambios degenerativos graves en la articulación, en este caso en la cadera izquierda, como lo son presencia de osteofitos periarticulares, esclerosis ósea subcondral, cambios de resorción de la cabeza femoral izquierda, osteofitos periarticulares de la articulación de la cadera izquierda y múltiples cuerpos óseos intraarticulares también, que son los que señalan los asteriscos blancos. Entonces, pues no podemos como olvidarnos de cuál fue la posible causa que este animal presentara pues este tipo de fracturas, y hay que hablar de la situación del atropellamiento de fauna silvestre en Colombia. Cuando yo vi la línea 1, entonces también como caso clínico habíamos presentado un zorro atropellado con trauma medular. Y aquí lo que vemos para el caso de leopardos tigrinos es que hay una subestimación en cuanto a los reportes. Tal vez para cerdos hay mayores reportes y hoy en día sabemos que, por ejemplo, en Antioquia es el mamífero más atropellado. Sin embargo, para los leopardos pardinoides todavía esta información no está muy clara. Muchos de estos reportes pues pasan como desapercibidos. De los pocos estudios que se saben es que en Antioquia para el año 2007 se reportaron 4 casos, lo que constituyó el 1,7% pues, de la fauna general atropellada. Y luego, años después, para 2013, el mismo autor vuelve y evalúa la situación de atropellamiento de fauna silvestre en el mismo tramo de carretera y encuentra que hay un aumento en cuanto a los casos de esta especie atropelladas, subiendo la prevalencia al 11,4%. Un estudio reciente del año pasado en el departamento de Cundinamarca encuentra una frecuencia del 2,8%, y esto lo que nos está reflejando es que existe una falta de conectividad dada pues la urbanización, las expansiones pues, de las ciudades, y nos planteamos la pregunta que si esto puede estar asociado a pues, el estado de conservación, el hecho de que no se reporten tantos atropellamientos en los estudios, pues por lo que las poblaciones silvestres de esta especie ya estén hayan disminuido mucho, pues sumado al hecho de que también hay una subestimación de esto. Es muy importante, dado que, pues, al parecer, la expansión de las ciudades no pretende parar y cada vez vamos a tener más casos de fauna atropellada, por lo que es bastante importante que como pues, centro de rehabilitación nos empecemos a familiarizar con este tipo de casos, en cómo hacer el abordaje, qué terapias emplear, qué técnica quirúrgica es la adecuada, qué consideraciones tener en cuenta al momento de evaluar el éxito de los procedimientos. Y por último, desde la corporación se realizó pues, este video donde se resume todo pues, el proceso de rehabilitación, muy resumido de este animal. Ok,
que al parecer no carga. Entonces, pues les compartiremos el link para que lo puedan ver. Finalmente, muchas gracias. Quedamos atentos a si tienen alguna pregunta o inquietud.